Audiencia de A las 9 en Casa, muy buenos días. Mano a mano hoy con el senador de aquí de Las Piedras, con Tati Sabini. Si usted lo ve con una cara media dormida ahí, bueno, la pergenia de Tati está cortando los dientes. Todo lo que tenemos, Mauricio, sabemos que cuando corta los dientes no hay manera de consolarnos y no tenemos manera de dormir. Tati, buen día. Buen día, buen día. Sí, la verdad que es así, pero bueno, es parte del desarrollo normal y del crecimiento que tienen los niños, pero bueno, sepan disculpar la cara. No, pero es que eso es más que entendible y justamente es la parte humana de las personas. Sí, la verdad que siempre digo que es la experiencia más linda que me ha tocado vivir hasta ahora. Esto es un amor continuo, pero bueno, también tiene esta parte que es complicada. Está cortando los dos dientitos de arriba, tiene dos abajo y le están saliendo los dos juntos de arriba, pero bueno, se compensa por otros lados. Bien ahí, estimado Tati. Estuviste en una visita estos últimos días, me habías comentado, y a nivel de aquí estaba por ingresar el proyecto de reforma de la seguridad social, ¿no? Sí, bueno, en realidad formalmente aún no ingresó, Pues estaba por ingresar. Digamos, es parte de a veces de las cosas de los entretelones que muchas veces la gente no se entera, pero el proyecto ingresa una vez que sesiona la Cámara a la que es enviada. En este caso ingresará por el Senado y por lo tanto va a ingresar el 1 de noviembre, cuando sesionemos formalmente. Bueno, allí el gobierno nos plantea unos plazos que realmente son irrisorios los plazos, porque en definitiva estamos hablando de un proyecto que le va a afectar la vida a mucha gente, en donde no fueron tenidos en cuenta, digamos, las únicas reformas que se plantearon al proyecto original son las de la coalición. Para nosotros es un proyecto rengo por varios lados, ¿sí? En primer lugar, porque carga todo el peso de la reforma en los trabajadores. Es decir, tenemos claramente un problema de financiamiento a futuro. Es una reforma de las jubilaciones y pensiones, no es una reforma de la seguridad social. La seguridad social es un concepto bastante más amplio que lo que plantea este proyecto, ¿sí? Por ejemplo, el sistema de cuidados, por poner un ejemplo. Pero cuando decimos que pone todo el peso en los trabajadores, nos referimos a que en suma, la mayor parte de los trabajadores se van a terminar jubilando con mayor edad y con menos jubilación, ¿sí? Y en el fondo el problema que tenemos, que es un problema de financiamiento, no se resuelve, porque lo que se hace en realidad es postergar el momento de la jubilación y de esa forma solucionar el problema para los nacidos, después de 1973. Si bien es una reforma de carácter gradual, no corrige, por ejemplo, inequidades que tenemos en el sistema tributario, particularmente los asociados a la seguridad social, a las jubilaciones y las pensiones, como por ejemplo los aportes patronales del sector rural, ¿sí? Que cuando en términos generales son de un 7,5%, el sector rural patronal aporta el 2%, ¿sí? Por poner un ejemplo de algunas cosas que nosotros entendemos que se podrían corregir. Luego se anuncia, por ejemplo, que se va a eliminar el IAS, ¿sí? Que es un impuesto, y esto me parece muy importante, que solo lo pagan las jubilaciones más altas. El 70% de los jubilados no paga IAS, ¿sí? Y ese impuesto, el impuesto a las altas jubilaciones, que es el IAS, únicamente va destinado justamente a la seguridad social, es decir, es una fuente de financiamiento de la seguridad social. Por lo tanto, nosotros creemos que el análisis de un proyecto tan importante que, bueno, a todos nosotros, digamos, los que tenemos mediana edad y todos los jóvenes que puedan estar mirando este programa,
o los hijos de los que estén mirando este programa van a ser afectados por esta reforma, en donde, por ejemplo, se obliga a que a ingresar al sistema de ahorro individual, lo cual también, desde nuestro punto de vista, es cuestionable, porque ya estamos viendo las primeras personas que se están jubilando hace unos años por este sistema, por el sistema de las AFAP, y realmente las jubilaciones que se obtienen por ese medio distan mucho de ser aquel paraíso que se pintaba en el año 96 y 97 cuando se estableció el sistema. Alejandro, y déjame contarte una anécdota. Una de las primeras acciones políticas, digamos, que tuve como ciudadano fue justamente la de juntar firmas para intentar derogar las AFAP. Tuvimos muy poca suerte realmente, pero se cumplieron algunas de las cosas que pensábamos en aquel momento, ¿sí? Y que la AFAP en realidad ha sido un enorme lucro para los gestores de esas entidades, pero no ha sido un enorme lucro para los trabajadores que tienen su ahorro individual. Y además significó un enorme desfinanciamiento para el Banco de Previsión Social, porque se le quitaron sumas gigantescas. ¿Y por qué decimos que es rengo este proyecto? Bueno, en primer lugar, porque no resuelve los problemas ni de la caja de retiros y pensiones a nivel militar, no resuelve el problema de la caja profesional, no resuelve el problema de la caja bancaria y no resuelve el problema de la caja notarial. O sea que no resuelve nada. Eso lo dijo Saldain, el principal promotor del proyecto, que en definitiva eso va a quedar para que el Parlamento lo intente resolver, o que se enviará otro proyecto más adelante, que son cajas que tienen problemas de sustentabilidad, ni hablar, digamos, a nivel de la caja militar, que está siendo asistida con 500 millones de dólares. Vale decir que nosotros quisimos reformarla durante los gobiernos frenteampristas y no pudimos hacerlo. Pero además, y esto me parece que políticamente es una de las cosas más importantes, el presidente no cumple su palabra. Porque claramente el presidente en campaña electoral dijo que se iba a reformar la seguridad social, pero que no se iba a subir la edad jubilatoria. Entonces arrancamos muy mal, y arrancamos mal cuando vemos que el presidente además intima, digamos, al Parlamento a aprobar un proyecto de esta envergadura en 40 días. Lo cual es una práctica bastante recurrente en el gobierno. Pensar que el Parlamento es una suerte de escribanía que, bueno, que da vista y que simplemente certifica, digamos, los proyectos de ley. Y el Parlamento es mucho más que eso. En el Parlamento está representada toda la sociedad. En este caso, en el caso del Frente Amplio, el 40% de la población representa al Frente, digamos, está representada por el Frente Amplio. Y entendemos que las propuestas que nosotros vamos a hacer, que van a ir por las fuentes de financiamiento, que van a ir por la sustentabilidad del sistema, que van a ir por analizar otras situaciones que están siendo dejadas de lado por este proyecto, que son particulares, que son empleos particulares, que necesariamente tienen que tener también, digamos, una suerte de mirada particular, ¿sí? Y todo eso sin desconocer el fenómeno al cual nos enfrentamos, que es un fenómeno de envejecimiento de la población, en donde evidentemente muchos países del mundo tienen el problema que está teniendo Uruguay, particularmente los países desarrollados, pero que hay que decir que el sistema de previsión de seguridad social que de alguna forma es criticado por este proyecto, que fue el que permitió que mucha gente se pudiera jubilar a partir del año 2008, que no tenía, digamos, forma de demostrar, porque lamentablemente en Uruguay durante muchos años las empresas pagaban un ficto, ¿sí? No pagaban por trabajador, pagaban un ficto, y eso hacía que luego a la hora de jubilarse eso fuera casi imposible para un trabajador demostrar en dónde había trabajado. Ni hablar luego del incendio que se produjo en los archivos. Sí. Por lo tanto, esa ley permitió que hoy
las personas que están en la tercera edad, únicamente tengamos un 2% de personas que están bajo la línea de pobreza. Eso es una cifra muy baja a nivel internacional. Y por lo tanto, se ve allí cuál fue el efecto que tuvo justamente las reformas que hicimos a partir fundamentalmente del año 2008. Entonces, bueno, nosotros creemos que el Parlamento tiene que hacer su trabajo, que tenemos que tomarnos el proyecto con la seriedad que merece, porque evidentemente va a afectar la calidad de vida de las personas que se quieran jubilar dentro de los próximos 20 años y afecta, como te decía Alejandro, a una enorme cantidad de personas. Quizás para algunos jóvenes esto sea como un poco lejano, ¿no? Sí. Es decir, estamos hablando de un tema que sin duda tiene 3-4 décadas para adelante. Sin embargo, las decisiones que tomemos hoy son las que van a terminar afectando las jubilaciones del futuro. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a votar en contra de todo el proyecto. Hay cosas que nos parecen correctas, pero sin duda que en general no lo vamos a acompañar, y que además esperamos que se escuchen nuestras propuestas y que algunas de las cosas que para nosotros son sumamente injustas, que tienen que ver justamente con algunas de las que te mencionaba, con la justicia social, con la capacidad contributiva de cada uno de los sectores al sistema, por ejemplo, los aportes que realizan algunos sectores también de actividad, por ejemplo, de la educación, que allí tenemos una distancia muy grande, y que son sectores que no están representados los barrios periféricos de las ciudades, ¿no? Sino que están representados los sectores más pudientes de la sociedad. Esto quiere decir que hay capacidad contributiva y que no tenemos por qué cargar a los trabajadores con todo el peso de la sustentabilidad, que hay sectores que pueden, porque tienen capacidad, aportar mucho más de lo que lo están haciendo, y que por lo tanto también allí hay que mirar, y que parece que, bueno, que de alguna forma no se mira para ese lado, ¿no? Tati, y la verdad que si se ponen a hablar de seguridad social, como Ramón Ruiz cuando vino, están... Sí, bueno, es que me tiraste el tema y justo no, pero estamos obviamente es un tema que está hoy día en la palestra. Todo el mundo quiere saber porque la gente no está enterada, y creo que estas puntualizaciones son buenas para que la gente tome conciencia de lo que realmente se quiere hacer. Pero hay otro tema justamente hoy, que tú estás en el área de educación. Hoy hay paro de todo el conglomerado, AFUTU, Magisterio, ADES. Hay un paro de 24 horas. ¿Por qué razones es la que se está realizando el paro? Bueno, a ver, en primer lugar tenemos un gobierno que se ha dedicado a perseguir al cuerpo docente. No solo San José, claro ejemplo. Sí, con las denuncias que se hicieron en San José, sin duda, que al final prácticamente que la jurídica de secundaria desestimó la denuncia. La comisión investigadora que se hizo en el Parlamento, los exdirectores y consejeros de secundaria, Celsa Puentes y Javier Landoni, tienen una denuncia penal sobre sí. La denuncia también paralela a los dirigentes de FENAPES, y en ese contexto el intento de culpabilizar a los docentes como los causantes de todos los males de la educación. Evidentemente en ese contexto es muy difícil generar un diálogo para la transformación educativa, y cuando además se modificó la ley de educación, el 50% con la ley de urgente consideración, y se desarrolló un recorte en el sistema educativo. Y en ese contexto las autoridades invitan un diálogo. Parece un poco absurdo, ¿no? Es decir, alguien que realmente quiere dialogar y quiere buscar acuerdos y quiere buscar consensos, seguramente no llevaría adelante esas acciones que de alguna forma ponen en la palestra, que ponen en el escenario público, en la picota a los docentes. Claro. ¿Sí? Y al final no se entiende que una vez que se cierra la puerta de un aula, el que da la clase es el profesor, es el maestro, es la maestra, y son ellos los que van a llevar adelante la reforma.
Entonces, el gobierno, en lugar de intentar convencer a los docentes de la importancia, de la necesidad de una reforma como la que se quiere llevar adelante, simplemente aplica el ordeno y mando, ¿no? Es decir, aplica un criterio de autoridad. Y demasiadas veces hemos visto al presidente de ANEP decir, bueno, esto se va a hacer así. Y creo que como mensaje educativo, como mensaje pedagógico, es nefasto, ¿sí? Además de tener una doble vara muy evidente, en donde nosotros vimos a la directora de secundaria mentir con un título y donde no pasó nada, donde se señalaba que tenía en su currículum que tenía un posgrado que no existía, en donde el principal documento de formación docente contenía un plagio terrible y no se hizo nada. Y allí hay una doble vara y unos mensajes muy complicados desde las autoridades al sistema y a la sociedad. Y evidentemente estos aspectos, es decir, la falta de participación en la reforma educativa, es una reforma educativa, los recortes que se han realizado durante estos 2 años y medio, que han sido muy grandes y que lo ha sufrido todo el sistema, las fallas que se han tenido en relación a los sistemas de alimentación, la persecución a los docentes y también a los estudiantes, porque hemos visto a la directora de secundaria amenazar a los estudiantes con respecto a las ocupaciones. Bueno, evidentemente todo eso genera este conflicto que estamos viviendo y del cual parece bastante difícil salir, ¿sí? Porque en definitiva no hay ninguna voluntad de diálogo ni de acordar absolutamente nada, y nosotros pensamos que una reforma llevada adelante digamos con estas modalidades, bueno, tiene poco vuelo, ¿no? Porque las reformas que perduran en educación son las que llevan tiempo, son las que se cimentan sobre la base del diálogo real, de la participación real, y en donde al final los actores la llevan adelante a través de el convencimiento, no a través de la obligación. Y en el día de ayer vimos como nuevamente Robert Silva decía, bueno, los inspectores van a tener que hacer el curso porque lo tienen que hacer. Y eso creo que es un mensaje muy malo, porque en definitiva recuerda aquella frase de la calle, ¿no? Es decir, ustedes hagan como que trabajen y yo hago como que les pago. Y creo que eso en educación no funciona. Y sería, repito, mucho mejor que el gobierno intente convencer de por qué esta reforma es necesaria. No se ha logrado, y de hecho tuvieron que realizar cambios en el documento porque se decía que el currículum, es decir, las materias y los contenidos que damos y la evaluación, eran los que expulsaban a los estudiantes. Y en realidad nosotros sabemos que el predictor más grande que hay para el abandono estudiantil es el origen socioeconómico de los estudiantes, porque desde sus hogares vienen con una carga de muchas veces de escasez, de falta de alimentos, de no tener condiciones para el estudio, de situaciones también de violencia familiar, de falta de acceso a la salud, también de desnutrición que se ha agravado en estos años, de situaciones de pobreza infantil y adolescente, que es donde más pega la pobreza y que también se ha agravado en estos últimos 2 años, y parece que con la reforma curricular, sin hacer nada más, vamos a tener mejoras en el sistema educativo. Y eso no es así. Es decir, un estudiante cuando va a un aula carga con todas esas cosas de su casa, y si no atendemos con políticas integrales, con políticas de desarrollo social, con políticas de desarrollo alimentario, con políticas de integración social, con políticas de deporte, con políticas que atiendan las necesidades de alimentación y talla, como lo hizo el gobierno de Canelones desde el año 2005, con Canelones Crece Contigo, bueno, difícilmente vamos a tener mejoras simplemente porque reformamos la currícula. Es decir, por supuesto que la currícula es importante,
Pero una reforma educativa no solo se cimenta sobre la participación y sobre, el acuerdo de los diferentes actores, sino también sobre políticas de carácter integral que, a nuestro entender, están faltando y que además, lamentablemente, los grandes números al gobierno le dan muy mal. Es decir, vemos que creció la pobreza infantil, vemos que cayó el salario, vemos que cada vez hay más trabajadores que ganan menos, y eso son políticas generales que luego terminan impactando en el sistema educativo. Por lo tanto, nosotros creemos que hay un problema de enfoque, un problema de procedimiento, no solo un problema de contenido, sino fundamentalmente un problema de formas. Sería como si me quisieran decir que con la currícula se va a solucionar el tema de la alimentación escolar. Yo hace poco pude conseguir cuál era el menú que se le estaba dando a los botijas, y tengo una conocida que es nutricionista y le digo, mira, necesito que me digas tal cosa, que me digas si esto es adecuado para un chiquilín de 10 años. La palabra fue una sola y resume todo: insuficiente. Totalmente. Pero además, Alejandro, se nos quiere señalar que se está llevando una reforma educativa cuando no se pueden solucionar los temas más elementales de un centro educativo. ¿Sí? Acá en Las Piedras, tú lo mencionabas con una persona conocida tuya, pero yo te puedo decir que los problemas de alimentación son muy graves en los niños, que las metodologías que se han empleado han fracasado. Cuando se nos decía que se implementó un sistema de alimentación en vacaciones y se obligaba a las familias a caminar 50 cuadras, ¿no? Y eso es absolutamente ilógico. Y además, quiero decir, otros problemas que, si no es porque los padres se organizan o las madres o las maestras ponen de su bolsillo, no se resuelve ni siquiera el faltante de una cortina. Sí, vamos de vuelta a lo que es la solidaridad de la gente, que va desde una colecta para la escuela, para comprar una cortina, como decís, y hasta las ollas populares que hoy día siguen pululando, por más que desde el MIDE se las trate de denostar. Sí, es la prueba más tangible del fracaso de la política, ¿sí? En lugar de apoyar realmente a las ollas, se las persigue en una forma absolutamente inentendible. Y nuevamente vemos un gobierno que, por un lado, dice que está todo bien, y por otro lado dice que repartió el ejército 40 toneladas de alimentos. Entonces, ¿cómo es posible que esté todo bien si se reparten 40 toneladas de alimentos en una semana? Es decir, no, eso es absolutamente ilógico, y creo que el ministro Lema nunca fue una olla, porque hay que ver la cantidad de gente que está yendo a las ollas, sí. Y aquí en Las Piedras lo tenemos muy claro. Por supuesto que muchas de ellas han dejado de funcionar, porque también es un esfuerzo absolutamente heroico. Es decir, hay gente que le saca su trabajo y a su bolsillo. Absolutamente, Alejandro, gente que deja de estar con su familia, que deja de tener tiempo para descansar, y entrega su tiempo absolutamente en forma solidaria para que otras personas se puedan alimentar. Por lo tanto, creo que lo que tenemos que tener a las ollas es muchísimo más respeto del que le tiene este gobierno, que en definitiva no se hace cargo e intenta deslegitimar un trabajo que hoy está sosteniendo a buena parte de la sociedad, la parte más complicada, ante el retiro del MIDES de los barrios, que es una realidad tangible. Se cerraron los programas como los OCAT, se cerraron los programas como Jóvenes en Red, no tenemos las becas que teníamos en Uruguay Trabaja. Es decir, se han perdido una serie de dispositivos que hacían que se sostuvieran determinados aspectos de la vida que hoy no estamos teniendo, y lamentablemente eso luego se ve reflejado en el aumento de personas en situación de calle, en el aumento también, como decía al principio, de la pobreza. Y bueno, creo que tenemos que luchar para recuperar la esperanza, ¿no? Porque en definitiva parecería que nos gobierna los anuncios
¿sí? El anuncio de que en el 24 se va a aumentar los recursos disponibles para la alimentación. Es insólito. Es decir, el gobierno prevé, a no ser que quiera hacer un carnaval electoral, que en el 24 vamos a estar peor, porque si va a destinar más recursos a la alimentación en el 24 que en el año que viene y que en este año, quiere decir que el gobierno ya proyecta que vamos a estar peor. Por lo tanto, hay que trabajar mucho para generar y cambiar las condiciones que tenemos. Cuando Alfie dice que no entiende cómo subió la pobreza infantil, cuando las transferencias que se hacen son de 1.500 pesos o de 2.500 pesos, bueno, es no entender lo que está pasando en la sociedad, ¿sí? Porque si uno va por pautas salariales en los consejos de salario de ajuste, evidentemente eso va a tener un impacto en las familias que reciben menos salarios, que son los que tienen más hijos. Digamos, es una cosa lógica, no falta ninguna lógica eso. Si en los gobiernos del Frente Amplio se aumentó, se redujo la pobreza infantil y se aumentaron los salarios, bueno, evidentemente esas dos cosas están vinculadas. Y los trabajadores en estos 2 años, y los jubilados y los pensionistas, han visto cómo ha decrecido su capacidad de consumo y además cómo los precios de los alimentos han subido más que su salario y por lo tanto el porcentaje de sus ingresos que gastan en esos elementos es cada vez mayor. Y bueno, allí nosotros entendemos que faltan políticas, ¿no? Pero sin embargo, para la gente de afuera, en Uruguay hay plata. Hubo inversiones en el extranjero de $1.000 millones por parte de gente de Uruguay. O sea que plata hay, ¿dónde está? Sí, es tan absurda la situación que Uruguay aumentó un 30% sus exportaciones. Estamos en un año récord de exportaciones de Uruguay. Uruguay nunca exportó tanto, fundamentalmente atraído de los grandes exportadores de carne, de soja, de arroz, de las diferentes del trigo, y aumentaron 4.000 millones de dólares los depósitos de uruguayos en el exterior. Es decir, la economía está creciendo a niveles muy importantes, es decir, prácticamente estamos llegando a los niveles que teníamos en el 19, pero la diferencia es que esa riqueza que se está generando no se distribuye como antes se distribuía. Y por lo tanto ese es un modelo de desarrollo, un modelo de crecimiento que supone que cuando a los de arriba le va bien, a los de abajo le va a ir bien. Y como han demostrado varios, incluso economistas que hoy son premios Nobel, esa teoría que se llama la teoría del derrame no funciona en la realidad. Y no funciona porque evidentemente los empresarios quieren ganar plata y eso es totalmente legítimo. Ahora, si no existen mecanismos de intervención para que parte de esa ganancia, que también la generan los trabajadores, se distribuya, evidentemente eso no pasa por sí mismo. Y algunos mecanismos, no el único, pero algunos son los consejos de salario. Y allí nosotros entendemos que el gobierno está en falta. Y que no puede decir que no entiende lo que está pasando, ¿sí? Y nosotros evidentemente estamos en las antípodas de ese modelo y lo que trabajamos es para que la ciudadanía comprenda o sea parte de un cambio en donde cuando a los de arriba le vaya bien, a los de abajo también le vaya bien, ¿sí? Porque lamentablemente en el Uruguay de hoy eso no pasa, ¿sí? Al de arriba les está yendo bien, con el Frente Amplio les fue bien también, y sin embargo a los de abajo les está yendo cada vez peor. Tati, antes de despedirnos, quería comentarte que el viernes va a estar Marcos acá para hablar acerca de una actividad que se viene en el Carlito, que comienza el 3 de noviembre con ciclos de conferencia a las 19:30 en homenaje a la revista de la Plaza. La revista de la Plaza, tenés que haberla conocido, algo histórico de Las Piedras, que funcionó entre el 79 y el 82 hasta que
el gobierno militar lo cerró, cuando en el último tiraje largaron 25.000 copias, 25.000 ejemplares, con el artículo estrella escrito por el padre de Perico Pérez Aguirre, sobre Arnulfo Romero. Y ese fue el último artículo que derramó la gota del vaso, y los milicos no los bancaron más y le cerraron todo. Bueno, va a estar Marco hablando de eso, un tema que es memoria, es parte de la memoria, y creo que la gente tiene que conocerlo. Yo mismo no estoy muy enterado, voy a enterarme ahí, y creo que hay mucha gente, especialmente la juventud, debe de conocer estos hechos. Bueno, Las Piedras tiene una historia de resistencia muy grande, y creo que la actividad que se está promoviendo viene muy bien. Aprovecho para contarte que presentamos en el Parlamento con la bancada del Frente Amplio un proyecto para homenajear a Gonzalo Carámbula, para establecer el Día del Gestor Cultural en su homenaje. Y bueno, que Gonzalo entiendo que fue parte de ese proyecto. Fue fuerte. Evidentemente yo no llegué a leer la publicación porque nací en el 81, pero creo que viene muy bien. Y también déjame hacer una mención al gran trabajo que está haciendo la Dirección de Cultura de la Intendencia de Canelones, que realmente vemos por todo el departamento un trabajo excepcional. Sí, un equipo fantástico. Y cómo, bueno, hay actividades culturales por todos lados, y eso tampoco surge porque sí, ¿no? No es generación espontánea. Exacto, y bueno, la mejor de las suertes para esa actividad, para Marcos, que sabe que le tengo un aprecio enorme. Parte de mi actividad política empezó en la primera gestión junto a Marcos en la Comuna Joven, así que le deseo la mejor de las suertes a esa actividad, y por supuesto si es posible, que a veces no lo es porque tengo un montón de actividades, voy a intentar participar, por supuesto. Bien, y la del estribo, como se dice comúnmente. Hoy aquí en Las Piedras hay, esperando que el tiempo lo permita, hay dos actividades, una en Pueblo Nuevo y otra en el puente que está al costado del hipódromo, que se hizo totalmente nuevo. La inauguración de las obras en Pueblo Nuevo a las 16:30 y 17:30 el puente aquí va a estar, se predice la presencia de Yamandú y de Carolina, parte de la alcaldesa del municipio G. Leticia Torres, el alcalde de aquí, y ediles y demás estarían dando esa cita a esa inauguración, que sería 17:30. Sí, todos recordamos. En lo personal me tocó pasar muchas veces por ese puente porque mi familia vive, mis padres viven allí todavía por Camino Mendoza. Un peligro. Y cuando llovía, sí, no se podía pasar. Alguna vez me tocó ver inclusive algún vehículo arrastrado que intentó pasar. Alguna vez también pasé yo con el agua al cuello, digamos. Y creo que es una obra muy necesaria para la ciudad. Es realmente una obra muy esperada. Creo que hacía muchos años que estábamos esperando esa obra, y en lo personal voy a estar por no solo porque viene Yamandú, Marcos, Carolina, Leticia, que es una excelente alcaldesa, nuestro alcalde Gustavo, sino porque creo que realmente era una obra necesaria para la ciudad. ¿Sí? Que nos va a dar muchísima más seguridad a todos los que transitemos por allí, y bueno, creo que es parte del trabajo conjunto que se viene haciendo hace muchos años con Montevideo, lejos de ese enfrentamiento que a veces se quiere poner a Yamandú y a Carolina. No hay mejor muestra de ese trabajo conjunto que este tipo de inauguraciones. Excelente, Tati. Bueno, gracias por estar hoy aquí. Bueno, y ya habrá otra ocasión de que podamos charlar nuevamente. Gracias. Bueno, gusto muy grande. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa y retornamos con más a las 9 en casa.